Llega la Navidad, esa época del año en la que la gente vuelve a casa con la familia. Ven a las personas que viven fuera, hacen planes especiales, viajes, celebran y se reúnen para compartir y ser felices con el prójimo. Esa época del año en la que la gente es buena, ayuda al que más lo necesita, y el que lo necesita se da cuenta de que no está solo. Esa época del año en la que por una noche seamos todos hermanos, que por una noche los duros de corazón sean generosos, que por una noche cenen los pobres. Esta campaña está patrocinada por las ollas Cocinex, las mejores ollas a vapor del mundo. Cuando vi por primera vez Qué bello es vivir, he de admitir que no especialmente pequeño, pero todavía sin ser mayor de edad, lo primero que pensé al ver a toda esa gente dando dinero al protagonista y dejando sus diferencias a un lado fue: la gente no es así. Puede que te ayude tu hermana, tu primo o tus padres. Quizá te ayude algún amigo, pero ¿todo el mundo? Ni de broma. Siempre me pareció una historia con buenas intenciones, pero que buscaba lo que buscan muchas cosas en Navidad: ir a dar a la fibra sensible de la gente de la forma más rápida y resultona posible. En resumen, un producto muy Made in USA. Entonces, un tiempo después, di con otra película navideña, una película que, lejos de apelar a la ñoñería y a la supuesta bondad de la gente en Navidad, utilizaba el sarcasmo y la acidez para retratar la sociedad del momento, que, por mucho que les duela a muchos, ha cambiado más bien poco. Y si no, como prueba tenéis lo que ha cambiado la gente del 2019 al casi actual 2022. Hashtag aún queda papel higiénico. Esa película es Plácido, de Luis García Berlanga. Para Navidad, un grupo de beatas con aires de lo que podríamos llamar pomposa caridad organizan una campaña benéfica. Siente un pobre en su mesa, patrocinado por la marca de ollas Cocinex, y con el reclamo de artistas de segunda con aires de grandeza. La jornada del día de Nochebuena se basa en el recibimiento de los artistas en la estación de tren, una cabalgata, una subasta con los artistas y la retransmisión de una de las cenas con uno de los pobres. En este marco tenemos a Quintanilla, el hijo de Quintanilla, el de las herrerías, al cual se le ha nombrado como organizador, y quien ha contratado a Plácido, quien, con su nuevo motocarro, ayuda en labores de transporte y en la cabalgata. Precisamente por todo ese trabajo se le complica pagar la primera aleta del motocarro a Plácido, y corre el peligro de que se lo embarguen. Si bien el personaje que da nombre a la película es Plácido, en mi opinión, como en casi todas las películas de Berlanga, el protagonismo es coral, y si bien el nexo de todo es el motocarro de Plácido, la relevancia del personaje de Quintanilla es de destacar, incluso teniendo su propia trama personal con su novia. Y es que, en el fondo, ambos no son ni más ni menos que la representación del mismo concepto, pero a escalas diferentes. Son un paralelismo. Me explico. Si bien Plácido es de familia humilde, Quintanilla es de familia burguesa, pero gracias a los beneficios de su padre con las herrerías, a tal grado que siempre se presenta aludiendo a su padre, el cual es el que ostenta el verdadero poder tanto económico como social. Ambos dependen de algo, Plácido del motocarro y Quintanilla de su padre. Ambos van dando tumbos por la ciudad durante toda la película, porque en el fondo, ninguno es relevante para la alta sociedad. Seguramente, si no fuese gracias a la posición de su padre, Quintanilla no estaría saliendo con Martita, hija de una familia verdaderamente bien posicionada socioeconómicamente de la ciudad. De hecho, la madre es la presidenta de las organizadoras de la campaña. Y por tanto, Quintanilla no estaría al mando de la organización. Es como un acto de tanteo a su valía, igual que el trabajo de Plácido con su nuevo motocarro. Podríamos decir que Plácido es, a ojos de Quintanilla, lo que Quintanilla es a ojos de los que verdaderamente mandan y están en las altas esferas de la ciudad. No hace falta decir lo que es Plácido para ellos, ya que durante todo el film se deja visualmente bastante claro. En mi opinión, si tuviese que elegir un tema
o una idea que resumiese la película, lo que en inglés se denomina tagline, sería algo así como la necesidad mueve al mundo. Todo el mundo en esta historia se mueve por conveniencia. Nadie se mueve ni actúa sin un propósito, principalmente egoísta o por necesidad. Para ver esto, analicemos, sin ningún tipo de spoiler o de stripe importante, la historia de la película. Comenzamos con los créditos iniciales, donde se nos representa en tono caricaturesco lo que en el fondo va a terminar pasando, pues es la premisa de la campaña. Se va a invitar a un pobre a cenar en casa por Nochebuena. El primer plano de la película representa muy bien la idea de esta. Un parque y en el centro una farola con dos banderas y bajo ellas un cartel que reza "Retretes", mientras la cámara sigue a un motocarro con una estrella fugaz sobre el capó, el cual va dictando por megafonía: "Necesitamos el concurso de todos, de pobres y de ricos, porque para la caridad no hay fronteras. Toda la ciudad debe sumarse a nuestra campaña Cene con un pobre. Que por una noche seamos todos hermanos, que por una noche los duros de corazón sean generosos, que por una noche cenen los pobres. Esta campaña está patrocinada por las ollas Cocinex, las mejores ollas a vapor del mundo". ¿Os suena? Llega el motocarro con Plácido y Quintanilla frente a la cámara y frena para que Plácido vaya a los retretes. Dentro de los retretes se encuentra con la mujer, la cual trabaja allí de portera y de limpiadora. No ha podido ir a pagar la primera letra del motocarro porque, al ser la primera, es la letra más cuantiosa que debe pagar, ya que debe pagar también los gastos. Aquí es donde, de un plumazo, entendemos la situación social de la familia de Plácido y su estatus económico. Dos planos han hecho falta, nada más. A Plácido solo le queda ir al banco antes de que lleven al notario la letra, para pedirles tiempo para así poder cobrar el dinero de la campaña y volver al banco a pagar. En el banco, el gerente se desvive por contextualizar y tranquilizar a los trabajadores, dándole aguinaldo personal, unos puros, porque la del propio banco no ha llegado, ni sabemos si llegará. Mientras da un sermón sobre el año pasado y que seguro que no tardará en llegar, pero cuando es el chaval que trabaja de portero el que llega, cambia su semblante. Es evidente que a él no lo trata como a un igual, ni está en la misma situación que el resto. No es un trabajador del banco, solo un aprendiz de portero, al que no tarda, literalmente, ni 10 segundos en tratar de imbécil por no dejar entrar a Plácido si es para ingresar. Seguramente a este no le den aguinaldo ni de un sitio ni del otro. Quintanilla, en un intento de ayudar, más a su nombre y a la campaña que dirige, llevando lo antes posible al motocarro a la estación con el propio Plácido, intenta interceder con el gerente del banco, al cual se le presenta como el hijo de Quintanilla, el de las herrerías, y que necesita arreglar lo del motocarro porque Plácido necesita llevarlo a por las artistas de Madrid a la estación, por la campaña, a lo que el gerente responde: "Ah, sí, aquí todos hemos pedido pobre". Sugerente forma de referirse a alguien, ¿no creéis? A lo que, recriminando el impago de Plácido, responde: "Eso nos pasa a los bancos por confiar. No como sus trabajadores con el aguinaldo del propio banco, ¿verdad?". El gerente le regala un puro a Quintanilla, solo a Quintanilla, y se despide dándole la mano, solo a Quintanilla. Pasamos a la estación, donde se nos deja claro que el asilo utiliza a sus ancianos para ganar dinero, usándolos de espectadores y de bulto en actos como entierros y recibimientos, esto es importante para más tarde. Por la indumentaria de la responsable, no es de extrañar que sea un asilo regentado por monjas. No sé si me entendéis. Tras intentar ver quién se encarga de pagar a Plácido, saltando de responsable en responsable, Plácido recibe el pago y manda a su hijo al banco, donde su tío debe estar esperándole para efectuar el pago. Entonces llega el tren con las celebridades, y durante el recibimiento se llegan a escuchar algunas perlas como: "Deben de ser unas pelandruscas, claro, como son del cine", o "Pobres hombres, pasar el día de Navidad en la cárcel". Una vez se organizan todos,
Comienza la cabalgata desde la estación de tren, y ocurre algo muy curioso prácticamente al comenzar la cabalgata. Se cruzan con un entierro, el que lleva ancianos del asilo para hacer bulto, como ha comentado la hermana en la estación. Si nos fijamos, veremos cómo la carroza, con el cuerpo presente, sí recibe los respetos por parte de todos, los justos también os digo, como el saludo militar por parte de la banda, que es al terminar de pasar esta cuando a los vivos, que acompañan al difunto, no se les cede el paso y continúan el paso de la cabalgata. Quintanilla se detiene a discriminar el acto de no tan solo no haber parado la música, sino que la banda no se ha descubierto ante el paso de la carroza y ha separado al muerto de los acompañantes, a lo que el director de la banda afirma que ellos han hecho el saludo militar y siguen tocando. ¿Respeto? Sí, pero también el justo. A estas alturas de la historia empezamos a ver cómo, con bastante claridad, todo el mundo se mueve por necesidad, ya sea una necesidad asfixiante, como por ejemplo la de Plácido y la letra del motocarro, o como se suele decir, de cara a la galería, como es por ejemplo el de las ollas Cocinex o el propio Quintanilla. Tras varios revuelos y dejar claro que no es la noche de Plácido, termina yendo a la casa de una de las familias ricas del lugar, donde se han reunido todos por un incidente. Incluso en este caso, la gente sigue apurando y son más importantes las apariencias que... bueno, si veis o habéis visto la película, sabréis a lo que me refiero. Punto aparte para el narrador de la radio, que más que narrar, inventa. En la subasta, ya la vemos como con la magia de las palabras maquilla mucho de la situación, pero llegando el final de la cena, retransmitida por la cadena, con un puro en la boca y robando tragos de las copas dejadas en la mesa, se inventa absolutamente toda la situación de una forma idílica que en ningún momento ha pasado en esa cena. Tras literalmente deshacerse del problema, los ricos cargan con ello a Quintanilla y a Plácido, dejándolos para terminar yendo tranquilamente a la iglesia a la misa del gallo, donde deben encontrarse con el resto de familias pudientes de la localidad para pavonearse y lucir, y de paso ir a misa. Terminan siendo precisamente Plácido y Quintanilla, sobre todo Plácido, los únicos que, más por pena que por otra cosa, terminan realmente de demostrar un poco de afecto por alguien en una situación verdaderamente triste y sin intención de sacar beneficio, más allá del confort personal de ayudar a alguien que verdaderamente lo necesita. Esa misma escena termina viendo como entre llantos la persona afectada se empieza a comer a bocados lo que le han dejado Plácido y Quintanilla, como se suele decir, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Al final, tras solucionar el problema y con la letra ya apagada, la necesidad cambia de manos, siendo Quintanilla quien, resfriado, cansado y sin cenar, necesita la ayuda de Plácido para que le acerque con el motocarro a casa para pasar la Nochebuena. El hermano de Plácido, sin decírselo a Plácido, le dice a Quintanilla que a cambio de una foto le llevarán a casa, y esta vez, consciente o inconscientemente, es Plácido quien deja tirado a Quintanilla. Quedaría comentar el final, que se da lugar al llegar a casa de la familia de Plácido, pero como no hemos comentado nada de esa trama, y para no contar el final, ni toda la película, me lo ahorro. A todo esto, yo me pregunto, ¿la gente es buena? ¿La gente ayuda al prójimo? ¿La gente solo se mueve por necesidad? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el mando y el dinero o quién tiene lo que necesitan los demás? ¿La gente es buena fuera de las fechas navideñas? ¿Es por el poder de la Navidad que la gente es buena o es el contacto social el que obliga a la gente a ser así durante todas las fechas navideñas? A todo esto solo os puedo decir: ollas Cocinex, las mejores ollas a vapor del mundo.